Estamos en el mensaje número 65. Dijimos que la iglesia tiene 7 aspectos en Efesios, entonces vamos a estar hablando de todo eso. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que sea con nosotros en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias, amado Dios, porque nos permite, Señor, reunirnos de manera virtual. Señor, porque Padre Celestial, ese es el trato que tienes para con nosotros en este tiempo, aunque nos permites que nos reunamos los domingos presencialmente. Pero aquí, Padre Santo, seguimos llevando tu palabra, Señor, a nuestros hermanos. Nuestro deseo, Señor, es que al predicar la palabra es que ellos vean a Cristo en nosotros, y también ellos al hablar la palabra, también Cristo se revele en ellos. Oh Dios, te pedimos en esta hora, Señor, porque queremos ser vencedores, queremos ser las primicias que tú has de levantar para tu reino. Señor, aquí estamos nuevamente, danos un espíritu de sabiduría y de revelación, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Queremos verte, Señor, queremos que tú seas en nuestras vidas. Señor, hoy me presento delante de ti, delante de mis hermanos, no en mis propias fuerzas, no en lo que yo creo que soy, sino que en ti, Señor, porque tú eres el único, Señor, que puedes hablar, tú eres el único que puedes edificar a tu iglesia, tú eres el único que puedes producir el crecimiento en la vida de cada uno de nuestros hermanos, en cada uno de nosotros, Padre. Aquí estamos, Señor, para ti, para tu reino. Señor, nos hacemos uno en esta hora, Padre. Señor, queremos que tú seas en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, gracias por este momento que nos das. Creemos que una vez más nos vas a bendecir con tu hablar, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, este es el mensaje número 65. Podemos decir que los 7 aspectos de la iglesia son para el regreso del Señor. Amén. Los aspectos de la iglesia son para el regreso del Señor. Dijimos que son 7. Con la lección de hoy vamos a seguir mostrando la sutileza del enemigo, porque por un lado Dios decía que nosotros nos muestra qué somos nosotros como iglesia, pero también el enemigo, él hace su parte y él sutilmente está impidiendo que la iglesia experimente en estos 7 aspectos. Amén. Entonces la carga de todos nosotros los creyentes debe ser siempre hacer la voluntad de Dios y hacernos uno con Él en su beneplácito, porque Él tuvo su buen placer. Ese buen placer tiene que ver con la iglesia. Amén. Si nosotros nos hacemos uno con Dios y siempre estamos queriendo hacer la voluntad de Dios, seguro que seremos los vencedores que el Señor ha de levantar. Amén. Tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que volvernos a Dios. El domingo decíamos que a la iglesia en la Odisea, los hermanos, la iglesia finalmente sacó a Cristo de su reunión, de sus vidas, porque vemos al Señor llamando a la puerta. Amén. Entonces nosotros tenemos que volvernos. Si algún momento sacamos a Dios de nuestras vidas, sacamos a Cristo de nuestras vidas, es momento de volvernos a Él. Por esa razón que Él nos está hablando en este tiempo. Amén. Tenemos que atender el llamado del Señor, o de otra manera vamos a lamentarnos un día cuando llegue ese día, cuando el Señor regrese y haga cuentas con nosotros en el tribunal de Cristo. Vamos a lamentarnos si nosotros no nos hicimos uno con Él, y por supuesto no nos hicimos uno con nuestros hermanos. Por eso hoy es el momento, es el tiempo de atender al llamado del Señor y colaboremos con Él en su propósito. En el mensaje anterior hablamos de que siempre tenemos que recordar, porque Satanás ha usado la misma estrategia contra la iglesia en toda la historia. Él siempre ha centrado su ataque a la iglesia y siempre ha usado las mismas artimañas, las mismas estratagemas, la misma astucia. Él ha usado, así como desde el principio en el huerto, sigue atacando a la iglesia. Él no se va a dar por vencido.
Él va a estar insistiendo, a pesar de que él ya está vencido por el Señor. Sin embargo, vemos que él sigue operando, sigue haciendo de las suyas para que nosotros no vivamos esa vida de iglesia gloriosa. Amén. Satanás ha hecho un trabajo incesante, o sea que constantemente, en sus ataques hacia la iglesia, porque hemos dicho que Satanás lo único que tiene o sabe hacer es restar y dividir. Él no sabe sumar, él lo único que sabe hacer es restar y dividir. Y muchos creyentes no se han dado cuenta de que Satanás les ha producido un corazón divisivo. Tan fácil es dividirnos de los hermanos, tan fácil, hermano, es ponernos en contra de un hermano porque no nos hemos percatado que Satanás es el que ha metido, como dicen aquí en México, su cola, ¿verdad? Él es el que está ahí siempre y aún produce en nosotros un corazón divisivo. Amén. La muestra es de que muchos de nuestros hermanos, o inclusive nosotros hermanos, no aceptamos a los hermanos de otras congregaciones, de otras localidades. Entonces se dan cuenta que ese mismo principio él usó en Corinto con los hermanos, de tal manera que cuando llegó Pablo, los hermanos en Corinto decían: yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Estaban divididos. ¿Y quién los tenía así? ¿Quién les dio ese corazón divisivo? Pues el diablo. Él ha atacado a la iglesia. Como decíamos que el diablo ataca a la iglesia de manera corporativa. Y aún podemos preguntarnos hasta acá, ¿cuál es la sutileza de Satanás para hacerle daño a la iglesia? ¿Cuál es la sutileza de Satanás? Hemos visto que la vuelve religiosa. La vuelve religiosa, la vuelve orgullosa. Bien, venimos a ser una iglesia orgullosa por nuestro conocimiento teológico. Y además, otra sutileza que él ha usado es que nos ha metido en organizaciones. Entonces, claramente la Biblia dice que nosotros como iglesia no somos una organización, sino que somos un organismo. Por tanto, Pablo nos exhorta a nosotros y pide que nosotros tengamos ojos abiertos para ver las cosas que no le complacen a Dios. Tenemos que estar conscientes de todo eso, hermano. La iglesia de hoy vemos que está totalmente dividida. Sin embargo, muchos no se percatan de eso, hasta participan en la división. Les he contado que Dios nos permitió tener comunión con una alianza de pastores de iglesias aquí en esta zona de Tultitlán, de Coacalco, de Tultepec, de Cuautitlán y en estos municipios que están alrededor. Y la verdad, hermano, todos los hermanos están atacando. Por ejemplo, si yo pongo en el grupo de WhatsApp un comentario, seguro que va a haber alguien más que se va a levantar y va a atacar, porque así se mueve, así está esa es la realidad de la iglesia. Hoy muchos están tratando de ganar gente para su organización y para su denominación. No estamos trabajando para un mismo cuerpo, no estamos trabajando para un mismo Dios. Se ha perdido eso. Muchas veces estamos para nuestra organización, para nuestra denominación. La predicación que se ha llevado es de que, o lo que más se ha escuchado es de que las personas se arrepientan de sus pecados, de sus maldades. Pero lo que no se escucha mucho es de que tenemos que arrepentirnos de haber participado de un cuerpo de Cristo hecho pedazos. Inconscientemente, cuando
nosotros aún recién convertidos nos traen a la iglesia. Yo nací en una iglesia en Oaxaca y cuando desde el momento que uno llega a la iglesia empieza a ver mal a otros hermanos, ya sean pentecostales, ya sean la iglesia de Dios, ha habido diferentes ramas de la iglesia pentecostal que conocimos. Y por supuesto, allá en Oaxaca, ahí donde está mi papá, pues es la iglesia de Cristo. Y cuando yo recibí al Señor, uno entra, participa allá, aunque uno no quiera, porque esa es la enseñanza, ¿no? Empieza uno a ver mal a los hermanos de otras localidades. Hermanos, no debemos de participar en lo que Dios aborrece. Él aborrece cuando el estar divididos. Él aborrece que seamos religiosos, porque esa religión divide. O sea que la iglesia cristiana ha venido a ser una iglesia religiosa. ¿Por qué creen que el Señor Jesucristo fue muy duro con los religiosos? Especialmente con los religiosos de esa época. Tenemos a los fariseos, a los saduceos y todos los escribas. Él fue duro con ellos. Él les decía, generación de víboras. ¿Por qué él mencionó todo eso? Porque estos religiosos se dejaron engañar por el diablo y se hicieron religiosos de tal manera que cuando el Señor vino, ellos no conocieron el día de la visitación. Pero qué decir de hoy día, muchos de nosotros los cristianos modernos, los del siglo XXI, estamos iguales o peores que ellos, porque muchos cristianos hemos hecho pedazos el cuerpo de Cristo al defender nuestro grupo, al defender nuestra denominación, al defender nuestra doctrina. Leamos Efesios 4:4. El Señor, desde el versículo 3, Él dice, Pablo hablando aquí, escribiendo a Éfeso, porque había problemas en Éfeso. Desde el versículo 3, Él dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La predicación que nosotros debemos de abrazar no es la que divide, sino la predicación, o tenemos que predicar, hermanos, que en toda la tierra hay un solo cuerpo de Cristo. Dios nos está invitando a que salgamos de este sistema religioso viciado en el cual soberanamente nos metimos, pero ahora Dios quiere que nos salgamos de ahí para que cuando Cristo regrese nos encuentre unidos como el cuerpo de Cristo, viviendo en estos 7 aspectos. Entonces veamos esa realidad. No hay muchos cuerpos, solo hay un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. No hay 2 o 3 cuerpos de Cristo. El único cuerpo que difiere, si hubiera ese otro cuerpo, ese cuerpo difiere al cuerpo de Cristo, y ese cuerpo es el cuerpo muerto. Y ese cuerpo muerto es de Satanás. Porque nosotros somos un cuerpo de vida, donde recibimos la vida de Dios, y esa vida es la que fluye en nosotros. Tenemos que orar. Muchas veces nosotros, hermanos, en nuestra oración, como te he dicho muchas veces, les he dicho a muchos hermanos, es de que a veces nosotros centramos en nuestra oración en las necesidades, y por supuesto que tenemos que orar por esas necesidades. Yo he orado, hace rato pedí oración por 2 peticiones que han llegado a nuestros oídos y tenemos que estar orando. Pero ¿saben qué? De lo que no hemos orado mucho es que Dios nos ayude a entender lo que dice Efesios 4, 4 y 5. Tenemos que centrar en nuestra oración en esa parte también, mis hermanos. No estoy diciendo que no hay que pedir por alguna necesidad. Tenemos que pedirlo.
pero sobre lo cual tenemos que estar enfocados también, que no perder de vista, es que Dios nos ayude a entender esto, lo que dice Efesios 4 al 5, de que somos un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Porque si no entendemos esto, vamos a dividirnos de los hermanos que también fueron lavados con la sangre de Cristo. Hoy, ¿cuál es lo que está de moda? ¿Cuál es la pelea de moda entre los cristianos en las redes sociales? Antes era en las plazas, era en los pueblos, en las colonias, ¿no? Te encontrabas con un hermano y si no es de tu mismo grupo, le empezabas a pelear. Hoy eso se ha trasladado a las redes sociales. Hoy en las redes sociales están peleando, por ejemplo, del bautismo. Sin embargo, aquí dice de un bautismo. Amén. O sea, nosotros, aquí en el versículo 5 dice que tenemos un bautismo, ¿no? Pero aquí en este contexto el bautismo es en la muerte de Cristo. Por eso cuando leemos 1 Corintios 12:13, 1 Corintios 12:13 dice, 12:13 de 1 Corintios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Te das cuenta por qué no podemos dividirnos? El Señor nos hizo uno. El Señor, por eso dice Efesios 4:3 que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque ahí somos uno. Ahí fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Entonces el bautismo aquí no se refiere a una fórmula, sino que está hablando de que nosotros guardemos la unidad, porque fuimos bautizados en un cuerpo por un mismo espíritu. Entonces tengamos claro, hermano, que cualquier doctrina que divide al cuerpo de Cristo y que no está acorde al beneplácito, al propósito de Dios de no partir el cuerpo, esa doctrina no tenemos que abrazarla. De hecho, te dije que hemos dicho que no tenemos que estar por las doctrinas, sino que tenemos que estar por la verdad que es Cristo y la iglesia. Vemos que Satanás, el mensaje anterior hablamos que Satanás en toda la historia, él ha tratado de engañar a la iglesia. Y la manera de engañar a la iglesia, de que se salga del propósito de Dios y que aún lo saquemos a Cristo de nuestras vidas, de nuestras reuniones, del hablar que tenemos, es que Satanás con su sutileza ha infiltrado las diferentes doctrinas. Pareciera que cada grupo tiene su propio lenguaje. Estamos como la Torre de Babel. Y eso tiene que ver, ese es un pecado terrible, porque eso es defender nuestra denominación, nuestro nombre. Entonces la sutileza del diablo es que él usa mal la palabra de Dios, porque él es el que mete las doctrinas, infiltra las doctrinas en las iglesias locales, en los ministerios. Pero él mete la palabra mal usada a través de los siervos. Y es ahí cuando empieza a dividir, a despedazarse el cuerpo de Cristo. Satanás siempre va a usar la palabra, la doctrina, para hacer que nos dividamos nosotros. Eso lo vimos en la figura de la batalla que tuvo David contra Goliat. Decíamos que Goliat tenía la espada, David no traía la espada. El que traía la espada, que es tipo de la palabra, era Goliat. Pero vimos que David, después de que hirió con la piedra en la frente de Goliat, dice que cuando Goliat fue derribado, quedó tirado, dice que David fue y le quitó la espada y con la espada le cortó la cabeza. Dios quiere que en ese tiempo nosotros nos volvamos a Él y que ahora nosotros, hermanos, usemos bien la palabra.
una palabra que venga del corazón de Dios, que Cristo sea revelado en nosotros, para que nosotros, viviendo la vida de Cristo, porque el propósito de que tú hables la palabra es de que se vea Cristo en ti, de que se revele Cristo en ti, entonces la autoridad de Satanás es quitada. Amén. Por eso vemos a Pablo escribiendo la epístola a los Efesios, ¿verdad? Porque él se dio cuenta que Satanás con su astucia infiltró doctrinas en Éfesos. Por eso el 14 dice él, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea que para Pablo los efesios eran niños, no habían madurado, no habían crecido, y ellos eran niños, dice. Por eso dice, para que ya no seamos. Pablo entendió que era un cuerpo, porque él pudo haber dicho, para que ya no sean. Yo aprendí de Pablo porque si ustedes se dan cuenta en todas las prédicas que Dios me ha permitido dar, siempre me cuento, somos, estamos, siempre. Porque somos un cuerpo. Pero cuando no hemos crecido, no hemos madurado, entonces somos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las estratagemas son las acechanzas para engañar, porque el engaño, la astucia, la estratagema viene de Satanás. Hace tiempo, cuando empezó eso de las redes sociales, y hoy sigue, y cada día hay más redes sociales, y cuando estoy hablando de hace como unos 10 años o más, o unos 15 años, perdón, unos 15 años, y nos metimos ahí a ver todo, y casi uno se hacía parte de todo lo que hablaban, porque hablaban de defender la sana doctrina, pero muchos hablan de la sana doctrina a través de todas estas plataformas, pero con el único objetivo de dividir el cuerpo de Cristo. Nunca hablan de cómo hacerse uno, cómo ayudar a los hermanos, porque son nuestros hermanos. No se habla de qué manera ayudarlos para que todos vivamos como cuerpo. Siempre cuando se habla de la sana doctrina es para atacar, para señalar, para condenar, ¿no? ¿Cómo está hoy? Si nosotros, hermanos, nos creemos superiores a otros hermanos por nuestra doctrina, y si no los aceptamos como nuestros hermanos, entonces estamos siendo usados por el diablo. Porque el diablo, hermano, es el que ha metido. Por eso en el versículo 14 de Efesios 4 dice que habla de la astucia. De la astucia. ¿Quién ha usado la astucia desde un principio? Fue el diablo el que ha usado la astucia. Que no dice que la serpiente era más astuta. Ahora, usted me va a decir entonces, pero usted también está hablando de que está marcando el error de los hermanos y parece que está defendiendo su doctrina. No, hermano, lo que queremos, por eso hablé de nosotros aquí, nosotros como iglesia, nosotros los que estamos aquí en esta hora, porque el deseo de nuestro corazón, y te lo puedo demostrar, porque Dios nos ha puesto en una alianza y cada quien están bautistas, pentecostales, y muchos grupos. Y aún Pan de Vida ahí está. Pero la verdad que Dios nos ha dado un corazón de amar a los hermanos. Y hoy Dios me dio la oportunidad desde a las 6 de la mañana estar orando con ellos. Les prestamos la plataforma de Zoom porque estamos pagando. Y les dije, ahí está este medio, porque ellos estaban usando, pero nada más 40 minutos. Y el hermano que estaba organizando, el presidente de la alianza, pues él no
creo que no tiene muy buena recepción de internet ahí donde vive, y cada ratito se quejaban ahí. Entonces le dije, aquí está la plataforma, vamos usándolo, es para la iglesia, estamos jalando para el mismo lado porque somos un mismo cuerpo. Entonces se da cuenta que no estamos marcando, señalando, sino que quiero que vean la realidad de cómo está la iglesia hoy día, pero es para que nosotros, hermanos, salgamos de todo eso, no para menospreciar, no para ya no tener contacto con ellos, sino para, si usted encuentra a alguien que cree en el Señor Jesucristo y ha sido lavado con la sangre de Cristo, confiesa al Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese es su hermano, es nuestro hermano, y tenemos que orar por ellos. Por eso nosotros hemos aprendido a orar. Cuando nosotros vamos a Mateo 16, 18, porque estamos hablando de que el diablo, él siempre ha centrado su ataque a la iglesia. Pero lo que nos da seguridad, lo que nos da a nosotros el deseo de seguir orando, peleando, amando a los hermanos, viviendo la vida de la iglesia, es lo que dice Mateo 16, 18. Mateo 16, 18, que es uno de los versículos que hemos tocado últimamente, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. El diablo, de acuerdo al hablar del Señor, él dijo, ¿saben qué? Las fuerzas negativas del diablo nunca podrán prevalecer contra la iglesia. Porque por la Biblia vemos que Dios finalmente logra el deseo de su corazón. Y Él obtiene y se casa finalmente con su iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa para el reino y para la nueva Jerusalén. Así está escrita la palabra. Entonces lo que estamos predicando y repitiendo hoy es algo seguro para ustedes, hermanos, para todos nosotros. Porque en esta hora estamos siendo animados, exhortados por Dios, por la palabra de Dios, para que nos arrepintamos de haber participado, de vivir de un cuerpo de Cristo hecho pedazos. Y Dios quiere que ahora vengamos a ser esa iglesia gloriosa, que es la iglesia que está siendo santificada, purificada, sustentada y cuidada con ternura. Hoy nosotros tenemos que entender lo que Dios nos está hablando. Tenemos que colaborar para que Dios lleve a cabo la obra edificadora, porque Él desea edificar su iglesia. Por eso necesitamos estudiar Efesios, por eso nos hemos centrado en Efesios, por eso hemos estado repitiendo, pero es seguro para ustedes, para cada uno de los que escuchamos esta palabra. Efesios es una epístola necesaria para que el cuerpo de Cristo opere en una forma sana. Porque cuando nosotros logramos entender, no por nosotros, sino que Dios nos da un espíritu de sabiduría y revelación y abre nuestros ojos, alumbra nuestros ojos, entonces nos vamos a dar cuenta que solo Cristo es el elemento y factor real que edifica la iglesia. No se puede edificar la iglesia con otras cosas que no sea Cristo, porque Él es el elemento, el factor real que edifica la iglesia. Fuera de Cristo, ninguna otra cosa, por muy buena que sea, va a edificar la iglesia. Nosotros no podemos usar estrategias o 10 pasos de cómo edificar la iglesia, no. Es el elemento y el factor real es Cristo. Porque ya hemos dicho que las doctrinas, aunque sean muy sanas, no van a poder edificar la iglesia. Y no estamos inventando, porque Pablo lo dijo. Efesios 4:14 lo leímos. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y luego en el 15 él dice, sino que siguiendo la verdad en Cristo, en amor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro del cuerpo, recibe su crecimiento para ir edificándose
en amor. Amén. El Señor va a usar el único elemento y el factor que es Cristo para edificar su iglesia, sabiendo que la única realidad sobre la cual Dios edifica su iglesia es Cristo. Por eso en Mateo 16, 18 Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. O sea, la roca es Cristo, la roca es la revelación. Amén. La revelación completa ahí es Cristo y la iglesia, hermanos. Amén. O sea que esa es lo que Dios usa, es el elemento que Dios usa para edificar su iglesia. La visión de la iglesia en Efesios requiere que nos hagamos uno con el beneplácito de Dios, porque Efesios nos presenta a la iglesia desde el punto de vista divino. Porque vemos aquí claramente en Efesios que nos muestra la conformación de la iglesia desde el punto de vista de Dios. La edificación de la iglesia desde el punto de vista de Dios. Efesios 2:22, leamos. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjense, este versículo tenemos que entenderlo porque hay muchos hermanos que creen que la iglesia sí va a ser edificada, pero que no en este tiempo, porque ellos creen que Dios primeramente tiene que juntar a todos los materiales, que son las personas, los hermanos. Esa es la idea que ellos tienen acerca de la edificación, porque ellos dicen que la edificación de la iglesia es un evento que va a ocurrir en el futuro. Pero si decimos eso, anula este versículo que estamos leyendo, porque Efesios es para que hoy la iglesia sea edificada. No solamente el 22, sino que el 4, creo que es el 18 que leímos. El 16, perdón, también lo dice. Pero este versículo 22 dice, en quien vosotros sois. En nuestro lenguaje sería, en quien ustedes son juntamente edificados. O sea que la edificación ya es hoy. La edificación es para hoy, hermano, porque Dios viene por una iglesia que se dejó edificar. Ahora, ¿en qué consiste la edificación de la iglesia? Porque ¿cómo nosotros vamos a participar en colaborar con Cristo en la edificación de la iglesia si no sabemos cómo se edifica la iglesia? La intención de Dios es que su propósito eterno, como dice Efesios, porque la iglesia es el propósito eterno de Dios. Y el propósito eterno de Dios es tener un cuerpo, tener un grupo. Ese cuerpo es un grupo de creyentes genuinos, edificados con la vida de Cristo, porque les dije que no se puede edificar con otra cosa. Ese cuerpo de Cristo que está siendo edificado son gente, son personas, son cristianos creyentes que se están dejando que Cristo se forme totalmente en ellos para que ellos puedan ser esas piedras para la construcción de la edificación. Por eso el Señor le dijo a Simón, dice, Simón, tú también serás llamado Cefas. Cefas significa piedrecita, piedra. Porque Dios tiene que ver con una transformación. Para la edificación es necesario un crecimiento, una transformación en nuestras vidas. Por eso es necesario, hermano, entender que no hay otra cosa. No hay otra cosa, alguna actividad que se pueda usar, que Dios pueda usar para la edificación de su cuerpo, de su iglesia. No. Porque a veces nosotros queremos llenarnos de actividades. Como iglesia tenemos eso, ¿no? Como hemos aprendido de generación en generación o vamos a otro lugar y vemos que los hermanos hacen eventos, actividades para movernos y todo eso. Pero gracias a Dios que a mí me ha mostrado que
No estoy en contra de las actividades, son parte de nosotros, pero lo esencial, lo primordial que no se nos debe de olvidar es que es la vida de Cristo. El elemento y el factor es Cristo. No se puede usar otra cosa. Entonces, Él quiere edificar su iglesia hoy, no es para un evento futuro. Entonces, ¿por qué decimos que Cristo quiere ser expresado? Porque ese es el propósito de Dios. Pero algunos creyentes, debido a la sutileza de Satanás, piensan que eso va a llevar a cabo hasta cuando Dios nos resucite en el día postero. Si nosotros queremos usar las figuras del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Dice que David, dice ahí la palabra que él dejó todos los materiales listos para que Salomón, que es tipo del Espíritu Santo, los pusiera juntos, los pegara para que se edificara el edificio, el templo de Dios. Amén. Entonces te das cuenta, hermano, que realmente la edificación no es para un evento futuro, sino que es para hoy. Demos cuenta que los materiales para edificar el templo los produce el Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Él los pone todos juntos para que haya un templo. Porque si Cristo no muere y no resucita, no hay templo, no hay una casa para Dios. Amén. Por eso esa casa, porque nosotros somos esa morada, esa casa, ese cuerpo, esa iglesia, esa novia, todo el reino, hermano. Porque cuando el Señor regrese, si nosotros decimos que la edificación es un evento a futuro, entonces cuando el Señor regrese, ¿qué va a encontrar? ¿Qué va a encontrar Él en su regreso? Por eso Pablo, él dijo, ¿se acuerdan que hablamos de lo que es santificación y purificación? Y Emily, ella sabe lo que es santificación y purificación, ¿verdad? Santificación es añadir el elemento divino de Dios y purificación es quitar, amén. Entonces Pablo dijo que Dios está santificando, Cristo está purificando a su iglesia, para que cuando Él regrese a esta tierra encuentre una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces no podemos decir que la edificación es para el futuro. Por eso es importante que entendamos lo que es la iglesia. Esas personas que dicen que la edificación de la casa de Dios es para el futuro, miren la filosofía, el entendimiento que ellos tienen. Para ellos ahorita solamente tenemos que orar, tenemos que cantar, ayudar a los creyentes a que aprendan a leer la Biblia, ganar almas para nuestra organización, sanar enfermos, echar fuera demonios. Que eso es todo lo que la iglesia tiene que hacer hoy para que los hermanos sean espirituales y se quieren ir con el Señor. Sin embargo, hermano, Dios nos está abriendo nuestro entendimiento para que veamos que no es eso solamente, porque ya dijimos que Dios no quiere una iglesia espiritual, sino lo que Él quiere es una iglesia gloriosa, es decir, una iglesia que vive a Cristo, que vive la vida de Cristo. Pero tristemente se ha perdido el propósito eterno de Dios, que es la edificación de su iglesia como un solo cuerpo. Y ya dijimos que eso es debido a que la sutileza de Satanás se metió en la vida. Él metió esa sutileza en la vida de la iglesia. Eso ha hecho que los hermanos hoy día están descuidando la vida de la iglesia, lo que es la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que ha hecho el diablo? Nos tiene dormidos, nos tiene embriagados en la forma de ver el mensaje correcto de la Biblia. Así lo dijo Pablo en Primera de Tesalonicenses. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 5, 6 al 8. Capítulo 5, versículos 6 al 8. Dijo Pablo a los tesalonicenses: por tanto, no durmamos como los demás. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Te das cuenta? La sobriedad. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día,
seamos sobrios, el versículo 8 estoy, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta, hermano? Dios lo que quiere en este tiempo es que nos despertemos. Si Dios te está despertando realmente, porque soberano, el sueño es soberano, pero también Él nos despierta. Ahorita me acuerdo de la iglesia en Silo. La iglesia en Silo, ahí estaba Elí con sus hijos. Pero por el descuido de ellos, por el corazón extraviado, Dios ya no dejó de hablar ahí. Pero cuando llegó un hombre, un jovencito que sí amaba a Dios, dice que Dios lo despertaba. Él empezó a escuchar la palabra de Dios. Aunque al principio él no entendía, no conocía a Dios, pero dice que se le enseñó y se le dijo que era Dios el que le estaba hablando. Por eso me pregunta, ¿es Dios te está despertando? ¿Dios realmente estás escuchando a Dios a través de todo lo que estamos hablando? Doy gracias a Dios, hermano, porque no estoy hablando un evangelio aprendido, sino que un evangelio revelado. Muchas veces no sé cómo introducirme con ustedes, no sé cómo hablarles, transmitirles estas verdades, y yo le oro al Señor y Él habla a través de mí. Muchas veces he tenido bien claro que cuando de repente, porque uno puede ser engañado, ¿no? Y preparo el mensaje y ahora digo, ahora sí me van a entender, me voy a lucir. ¿Sabe qué pasa? Nadie me entiende. Creo porque nadie me dice nada. Pero cuando vengo y digo, Señor, hoy no puedo, pero tú sé en mí. Y es cuando los hermanos me dicen, Dios me habló, hermano. Gracias, hermano, porque Dios lo usó a usted, Dios me reveló a mí. Amén. Entonces, nosotros podemos distraernos del mensaje correcto de la palabra, porque para poder ver bien la Biblia necesitamos ser sobrios, no estar dormidos, no embriagarnos. Tenemos que estar con una mente sobria, clara, atento al hablar del Señor. Por eso, no importa cuánto ayudemos a los hermanos en sus asuntos, si no es algo acertado para que la iglesia venga a ser una iglesia gloriosa, de nada va a servir ninguna actividad. Porque toda actividad que no colabora con el propósito de Dios, esa actividad será anulada. Vamos a ir a 1 Corintios 3:11, versículo 11 al 15. 1 Corintios 3, 11 al 15, mire lo que dice. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, vemos, hermano, que no podemos, por eso decimos que cualquier actividad que no colabora con el propósito de Dios, esa actividad dice aquí que será quemada. Porque se tiene que edificar sobre oro, plata y piedras preciosas, no sobre madera, heno y hojarasca. Por eso, miren, muchas veces me han dicho, hermano, pero que usted no hace esto. ¿Por qué lo otro no? ¿Por qué? Y yo he aprendido de mi pastor y él es muy paciente. Yo les he dado testimonio de mi pastor Cayetano que él es muy paciente. Le dicen de todo y él va con calma, pero seguro. Paso firme, va despacio, pero con paso firme, ¿verdad? Y es lo que he aprendido.
Por eso me dicen, pero hay que hacer, tranquilo, tranquilo, porque queremos estar seguros. Pero ¿por qué no? Tranquilo, porque tenemos que estar seguros de que es el Señor. Pero ¿por qué no va, hermano? Tranquilo, tranquilo, hermano. Tranquilo, porque si fuera mi negocio esto, si fuera mi iglesia, yo haría lo que se me pegara la gana, pero hay alguien que es su iglesia, que Él la compró con su iglesia, con su sangre preciosa, su iglesia, su esposa, y más me vale a mí que yo me sujete a Él, porque yo voy a entregar cuentas un día. Y yo lo que quiero es de que Él un día me diga, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Entonces, retomemos de lo que dicen algunos, porque hay esa enseñanza, pues. Decir que el edificio de Dios va a ser edificado en otro tiempo, esa es una equivocación colosal, dice el hermano Carrillo. Si hoy como ministros de Dios no nos unimos, si como iglesia no nos unimos, si no logramos la unidad del alma, porque esa es la meta de Dios, llegar a la unidad del alma, porque Él ya nos hizo uno en el Espíritu. Pero para que lleguemos a esa unidad del alma, que todos amemos, que vivamos la vida del cuerpo de Cristo, que es tener un mismo pensar, un mismo sentir, buscar una misma cosa, para eso es necesario tirar todos nuestros conceptos naturales y todo lo que creemos que está bien hecho para Dios. Lo que Dios quiere es que debemos nosotros, si estamos escuchando su voz, debemos de unirnos como un cuerpo que lucha para que Dios sea complacido en todo el mundo entero. El diablo ahora él está procurando una unión global de todos los reinos del mundo, porque él siempre está viendo qué hace Dios para hacerlo. Y como hemos dicho que Él usa la palabra, entonces nosotros, bueno, pero usan la palabra, ¿no? Creo que es bueno porque usan la palabra. Porque fíjense, hermano, porque uno así dice, ¿no? Yo creo que es bueno porque está hablando la palabra, pero fíjate, si eso desune a los demás, sabes de dónde viene. Por eso hemos estado aquí hablando una y otra vez. Amemos a todos los hermanos, amemos, estemos por Cristo y por la iglesia. Pero no solamente por la iglesia aquí en Tultitlán, en Chimalpa, sino por la iglesia universal, por todos nuestros hermanos. No tratemos de imitar como hace Satanás. Dios tiene que abrir nuestros ojos, tiene que abrir bien nuestros ojos. Entonces vamos a estar en la verdadera batalla, porque en el mensaje anterior también te hablé de que en el mundo está la batalla entre el bien y el mal, porque esa es la guerra de ellos. Porque ellos están buscando, están queriendo alcanzar el poder político. Ellos quieren alcanzar todo lo que el anticristo, porque Él está abriendo camino, está preparando para lo que ha de venir. Y va a venir el anticristo y Él va a decir, ¿saben qué? Si se puede un gobierno, un solo gobierno mundial, ¿no? Pero esa batalla que hoy está llevando allá en el mundo entre el bien y el mal, tenemos que saber que no es nuestra. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino dice que contra principados y potestades, contra las astucias del diablo que ha metido en la iglesia para que la iglesia venga a ser una iglesia apóstata. Contra eso tenemos que luchar, hermano. Nosotros no somos imitación de unidad, somos la realidad. Porque la imitación de la unidad es que el anticristo, él va a dominar el mundo, pero para llevarlos a una ruina más profunda. Nosotros como iglesia estamos por los intereses de Dios. Nosotros somos los hombres de vida, no somos hombres de bien ni de mal. Nosotros somos hombres de vida que estamos a favor del reino de Dios. Nosotros estamos por el reino de Dios y nosotros somos la iglesia que está en contra del reino de Satanás. Porque Satanás con su sutileza ha dividido al cuerpo de Cristo. Por eso
Tenemos que orar por nuestros hermanos porque no son ellos nuestros enemigos, sino que hay un enemigo que está influenciando, infiltrando, hermano, dándoles doctrinas para que ellos se separen, se dividan del cuerpo de Cristo, de tal manera que no hay amor entre muchos cristianos. Si en una iglesia local no hay amor, hermano, tenemos que pedir a Dios para que renueve nuestra mente, para ver la realidad del propósito eterno de Dios, que es ser un cuerpo, un espíritu, una fe, un bautismo, un Señor. Dios te está invitando, Dios nos está invitando en esta hora. Pero si nosotros no tenemos una mente clara para participar en esto, no nos vamos a dar cuenta de la visitación de Dios en este tiempo, porque Dios está visitando a su iglesia. Si nosotros no tenemos una mente clara, no somos sobrios, entonces vamos a ser privados de lo que Dios quiere lograr en nosotros, en su iglesia, conforme a su propósito eterno. Porque vemos que de todas maneras, quieras tú o no quieras, hermano, quiera yo o no quiera, Dios va a lograr su propósito. ¿Con quiénes? Con los que sí se dejaron, los que sí entendieron, que tenían una mente sobria y que colaboraron con Él para su propósito. Con ellos Él se casa en su milenio. Ellos entran en el reino. Entonces, se ha predicado de que muchos creyentes o más bien las personas se arrepientan de sus pecados, de sus maldades, de todas sus malicias, pero ¿sabes qué? No nos hemos arrepentido de haber participado de un cuerpo de Cristo hecho pedazos. Hemos dividido al cuerpo de Cristo, hemos participado muchas veces inconscientemente. Muchos cristianos nos acomodamos en eso, nos conformamos en eso, y es tan grande la sutileza de Satanás que muchos hoy día se sienten orgullosos de su denominación. Nunca debemos de decir y estar orgullosos de pertenecer a un nombre, a una denominación. Ya hemos dicho por qué Dios nos puso Pan de Vida. Es para identificarnos con el gobierno. Porque ni tenemos que estar orgullosos de ese nombre. Lo único que por lo que debemos de estar es por Cristo y la iglesia. Por Cristo y la iglesia, por eso tenemos que estar. Ahí, si quieres, puedes decir, soy afortunado, soy suertudo de que Dios me haya tomado en cuenta, nada más. Pero nunca de nuestro nombre. Porque hoy día hay muchos hermanos enamorados de su ministerio. Por ejemplo, porque ya te dije por qué nosotros decimos que somos Ministerio Pan de Vida, porque tenemos que identificarnos por causa del gobierno. Por ejemplo, cuando vamos al doctor, vas a comprar algo. Bueno, en mi caso, ¿no? Me dicen, ¿a qué te dedicas tú? Y yo tengo que decir quién soy. Y bueno, porque una vez le dije, soy ministro de culto. Y dijo la persona, casado, perdón, pues usted no es casado porque los curas no se casan. Pensaron que era yo un sacerdote, un cura. Pero no, o sea, ya les dije, no, es que soy de una iglesia cristiana. Y les dije de Pan de Vida. Pero es para identificarnos, nunca para decirlo con un corazón divisivo. Porque si lo hacemos con un corazón divisivo, orgullosos de nuestro nombre, entonces no estamos complaciendo a Dios. Y Él tampoco nos puede decir, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Él no lo puede decir. Hermanos, Pablo, él oró. Más bien, él pidió oración. Vamos a ir a Efesios 6:19. Pablo, él pidió oración a los hermanos. Mire lo que dice el 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Efesios fue escrito para recuperar algo, para rescatar. Pero Pablo pide que oren para que Él dé a conocer con denuedo la palabra. ¿Qué es lo contrario a la palabra denuedo? Es hacer las cosas sin ganas, ¿verdad? Sin fuerza, sin energía. Es cuando dicen, ¿a dónde vas? Pues voy a la iglesia. O te dicen,
O te dicen en tu casa, vamos a la reunión porque es domingo. Oh, otra vez reunión. Conéctate por Zoom los miércoles, los lunes, por Facebook otra vez. Eso es, ¿no? Lo contrario a denuedo. Porque la realidad de denuedo es esfuerzo, ardor, energía. Tenemos que tener todo el ardor y la energía para recuperar todo lo que la iglesia ha perdido. Como iglesia tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos para que veamos todo lo que hemos perdido, pero que lo podemos recuperar, hermanos, si tenemos un andar digno, como dice Efesios 4, un andar digno de humildad, de mansedumbre y de amor por los hermanos. Debemos aprender a hacernos uno, porque esa fue la oración del Señor Jesucristo. Todos los que estamos escuchando esta palabra en esta hora, tenemos que hacernos uno con Cristo. Tenemos que hacernos uno con la iglesia, pero no para formar un grupo más, otro grupo más. No, esto que estamos hablando se trata de que de recuperar a todos nuestros hermanos, de orar por ellos, de los hermanos que se han desviado. Si estamos diciendo que Dios ya nos está abriendo nuestros ojos, tenemos que orar y hablar con ellos. Orar es lo que estoy haciendo en la alianza. No pretendo saber más que ellos, sino que oro con ellos y los amo porque son mis hermanos, así como ustedes son mis hermanos. Tenemos que predicar con ánimo y sin miedo y decirles que es necesario ser uno en Cristo. Tenemos que hacer realidad lo que leímos en Efesios 4:6, que somos, 4:4 al 6, que somos un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Sin embargo, hoy muchos predican sus prejuicios en las redes. Están llenos de sutileza de Satanás. Eso da tristeza porque ellos están abogando por otras cosas que jamás Dios va a usar para edificar su iglesia. Hay tantos, o más bien hoy tantos, y hoy hay tantos predicadores prepotentes, ¿no? Peleando en las redes sociales. Tenemos que orar por ellos para que se bajen de esa nube, para que ellos se bajen de ese orgullo, de esa prepotencia, hermano. Porque el hablar, cuando uno escucha rápido, están dividiendo el cuerpo, están despedazando el cuerpo de Cristo. Se tiene que parar esa predicación que divide al cuerpo de Cristo. Pero ¿quiénes lo van a hacer? Los que están entendiendo. Amén. A Pablo le ardía en su corazón por ver una iglesia gloriosa. Por eso le escribió a los Efesios. Entonces, dijimos que los 7 aspectos de la iglesia son para cuando el Señor regrese. Porque Él quiere que cuando Él regrese, nos haya haciendo su voluntad. Entonces, porque se acuerdan que hablamos de los 7 aspectos, y entonces en su regreso Él viene a encontrar un cuerpo edificado, porque ese es el primer aspecto, la iglesia como el cuerpo. Y esta iglesia como cuerpo tiene que estar edificado para que cuando Él regrese lo podamos complacer. También vimos que como iglesia es la novia que se está preparando. Una novia preparada para cuando Él regrese. Porque esa iglesia es la que se santificó, se purificó y se dejó cuidar con ternura. Porque es el mismo Señor el que lo está haciendo para presentársela a sí misma una iglesia gloriosa. Y cuando llegamos al capítulo 6 hablamos del otro aspecto, que son 7, pero estoy resumiendo un poquito. Vimos el guerrero corporativo de Dios. Y yo creo que hasta aquí ya entendemos lo que es el guerrero corporativo. El guerrero corporativo no es para vencer al pecado ni a la muerte, sino el guerrero corporativo es para vencer a Satanás. Para vencer al pecado, a la muerte, se usa otra cosa. Dios nos provee otra cosa. Pero para el diablo, Dios nos provee de su armadura. Entonces nosotros como iglesia somos el cuerpo, el guerrero que pelea contra el diablo. Pero como nuestra lucha no es contra sangre y carne, porque si fuera así, solamente tendríamos que matar a la persona y se acabó el problema.
Sin embargo, nuestra lucha es contra principados y potestades, contra el mismo Satanás, que es el jefe de ellos. Es un espíritu, hermano, que se está oponiendo para que se edifique lo que Dios quiere edificar en este tiempo. Es un espíritu. Por eso nosotros tenemos que orar al Señor, ponernos como iglesia la armadura. Entonces, también hemos hablado de que Dios soberanamente ha decidido una cosa y no nos debe de sorprender. Por un lado, Él quiere que la iglesia esté siendo edificada ya, ahora. Pero al mismo tiempo, la iglesia está siendo atacada por el diablo. Así es el programa. Entonces no podemos decir que el diablo, orar para que el diablo no haga, sino que solamente nosotros tenemos que pelear, guerrear contra él. Por eso somos el guerrero corporativo. Si te das cuenta, muchos oramos para que Dios quite al diablo. Pero es el programa que esté él ahí, es necesario que esté él ahí. Amén. Si nosotros queremos entender verdaderamente cómo se edifica el cuerpo, cómo se prepara la esposa, tenemos que entender cómo es el guerrero. ¿Se acuerdan cuando uno de los libros favoritos de míos que me gusta es, bueno, me gusta todo, ¿no? Pero hay algo que dices, quiero leer este libro, y es Nehemías. Cuando yo estaba ahí con el pastor Cayetano y tenía deseos de regresar a México, y yo le pedía consejos a los hermanos, le decía, quiero regresar, pero ¿qué voy a hacer allá en México? Y me decían, lee Nehemías, porque ahí nos narra que Nehemías vino a reconstruir, reedificar los muros y las puertas de la ciudad de Jerusalén. Entonces en el libro de Nehemías nos enseña cómo ellos tuvieron que trabajar para que la ciudad se reconstruyera, para levantar las puertas, los muros, las paredes y todo eso. Ahí no era cualquier cosa, se burlaban los enemigos de ellos. Pero dice ahí claramente que ellos cómo trabajaban, cómo edificaban, hermano. Dice que con una mano hacían los trabajos, pegaban los ladrillos, quizás levantaban las puertas, pero con la otra mano tenían la espada. Así es como se tiene que pelear. Porque tenemos que estar viviendo la vida de la iglesia, participando en la edificación del cuerpo de Cristo, porque Él es el que está edificando, pero por otro lado tenemos que saber que hay un enemigo que va a estar atacando, pero para eso Dios nos ha provisto de su armadura. Entonces veamos pues que el peor enemigo de la iglesia es Satanás. Él no va a ceder, va a seguir haciendo guerra a la iglesia hasta el último aliento de su vida. Entonces vemos que él usa sutilezas. Él tiene tantas sutilezas porque él cree que inspirando a la iglesia a hacer cosas buenas, la va a engañar. Y como dice Pablo en 2 Corintios 11, él le dijo a los corintios, temo que así como el diablo con su astucia, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también ustedes ya fueron engañados. Y ha logrado, por eso vemos la realidad de cómo está el cuerpo de Cristo hoy día. Tenemos que dar gracias a Dios, porque nos está quitando de tener un evangelio tradicional. Porque ese evangelio tradicional que nosotros creíamos que edificaba la iglesia, pero lo que hacía era dividir al cuerpo, ¿verdad?, de Cristo, porque el diablo nos inspira a través de la predicación de las buenas doctrinas, pero que esas buenas doctrinas nunca van a ayudar a la iglesia a ser edificada ni a ser preparada para el regreso del Señor. No se ha entendido lo que es la iglesia como el guerrero corporativo, porque el guerrero es el que cuida con la espada. Entonces la palabra bien usada no va a dejar que nosotros nos quedemos perdidos en las doctrinas, porque el contexto de Efesios es dejar las doctrinas y abrazar la verdad, seguir la verdad, porque la verdad es contraria a las doctrinas. Las doctrinas ya dijimos que son para los niños. Por eso Pablo dijo en Efesios 4:14, él dice que ya no seamos niños, para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, hermanos, dejemos de ser niños. Digamos al Señor, concédeme el crecimiento, maduremos en Cristo
y empecemos a seguir y a abrazar la verdad. Porque la verdad es de que es Cristo y la iglesia, porque somos un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de nosotros, un Dios y Padre de todos. Me pregunta a usted en esta hora, ¿usted, Dios, le está tocando para que se una y va a ser un defensor de lo que Dios nos ha dado para desplegar en este tiempo? Porque esta palabra no es muy común, pero se tiene que dar a conocer. Tenemos que predicarles a otros. Por eso Dios nos ha dado las redes sociales para que esta palabra llegue a otros hermanos, no porque lo estamos condenando, sino que ellos también salgan de toda esa degradación, de esa sutileza de Satanás, para que abracemos la verdad que es Cristo y la iglesia. Muchos dicen que Dios, o más bien tiene por tardanza la venida del Señor. Pero no es que Él se está tardando, sino lo que Él quiere es que nos arrepintamos, dice Pedro. Y también porque Él está edificando y está preparando todo lo que Él va a presentarse a sí mismo en su regreso. Pregunta para cerrar. Espero que respondas esas preguntas ahí. ¿Cómo ves al cristianismo hoy? ¿Alcanzas a ver cómo está el cristianismo hoy? Número 2, ¿cómo ves a la iglesia del Señor en este tiempo? ¿Cómo lo ves? ¿La ves como una iglesia gloriosa, unida, predicando a un Cristo glorioso? Estábamos hablando de la iglesia universal, de toda la iglesia. ¿O ves un montón de cristianos peleando unos con otros, contra otros, llenos de opiniones, de adversidades y de pensamientos naturales? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves a la iglesia? ¿Qué miras tú de la iglesia? En esta hora no estamos peleando contra ningún pastor ni contra ningún hermano. Ya te dije que hemos aprendido a orar por los hermanos para que Dios abra sus ojos, para que todos juntos participemos en la unidad que Dios va a derramar sobre su iglesia en esta tierra muy pronto. Hermanos, no esperemos a que nos digan que nos van a matar y nos van a perseguir para unirnos. Nuestra victoria es hoy, de vivir la vida del cuerpo. Entonces, los 7 aspectos es que el Señor, para su regreso, es que el Señor está edificando a su cuerpo. Él está preparando a su iglesia como una esposa gloriosa. También Él quiere que experimentemos a ese guerrero corporativo, espiritual, que está luchando esa guerra espiritual. También Él quiere que experimentemos lo que Él creó en la cruz, el nuevo hombre. Él también quiere que nosotros como iglesia experimentemos que somos familia. También, como número 6, como iglesia, nosotros somos los conciudadanos del reino. Él quiere que experimentemos eso. Y también Él quiere que experimentemos ese aspecto de ser la morada de Dios en el Espíritu. Tengamos una misma carga por la iglesia del Señor. Hagámonos uno en el cuerpo. ¿Para qué? Para que peleemos contra Satanás siendo como un guerrero espiritual corporativo, para que Satanás sea derrotado finalmente. El diablo va a ser derrotado cuando todos vean, porque se tiene que ver una iglesia que es unida y que predica lo mismo. Por eso Satanás sutilmente ha hecho que cada quien interprete a la palabra a su antojo, a su idea, a su opinión, a su manera de ver. Sin embargo, hay una verdad que es Cristo y la iglesia. Esa es la carga que llevamos los que predicamos en este lugar. Que todos seamos uno en la predicación de la palabra. Miren, yo he aprendido, cuesta, pero he aprendido. Yo he aprendido a hablar lo que mis pastores hablan. Y es lo que yo deseo aquí en Tultitlán, en Chimalpa. Que cuando se te dé la oportunidad de predicar, tú prediques lo mismo que se está hablando. No hay necesidad de salir de ahí. No hay necesidad de hablar de otro cuerpo, de otro espíritu, de otra esperanza, de otro Señor, de otra fe, de otro bautismo, de otro Dios, de otro Padre. Tenemos que centrarnos en lo que complace a Dios. Si lo hacemos así, seguro que seremos vencedores
seremos las primicias de Dios. Amén. Yo estoy por Cristo y por su iglesia. Yo estoy por los hermanos. Yo no soy exclusivo, soy inclusivo. Estoy para todos los hermanos. Muchos hermanos en redes sociales nos han conocido a través de la palabra. No es para ser famosos. De hecho, no soy famoso. Si fuera famoso tendría unos 1000 aquí, vistos aquí conmigo, pero son los que aman a Dios, los que, ¿verdad? Entonces no estamos por la fama, sino que lo que queremos es que ser bendición a otros hermanos. Y muchos hermanos de otros lugares los hemos conocido y ellos reciben esta palabra con humildad y mansedumbre, porque ese ha sido el deseo de Dios en este último tiempo. Amén. Espero que hayas comprendido la palabra. Esa fue mi oración. A Dios le he dicho: Señor, úsame para bendecir a tus hijos. Úsame para bendecir a tu iglesia, para que juntos veamos lo que son los 7 aspectos de tu iglesia, así como tú lo ves. Danos tus ojos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias, amado Dios, porque nos has mostrado esta realidad. Nos has mostrado, Señor, que necesitamos, Señor, de ti, necesitamos de tu elemento, de tu factor. Perdónanos, Padre Santo, si no hemos visto esta realidad, pero tú quieres edificar a tu iglesia. Ayúdanos a colaborar contigo. Te lo pedimos, Padre, porque tú vienes por una iglesia gloriosa, una iglesia que experimenta estos 7 aspectos. Ayúdanos, Padre. Gracias por tu fidelidad. Amamos a los hermanos. Amamos a todos nuestros hermanos que invocan tu nombre, que han sido lavados con la sangre de Cristo, que te han recibido como su único Señor y Salvador. Amamos a nuestros hermanos que estuvieron a través de esta transmisión y amamos aún los que van a escuchar después. Oh Señor, te amamos, Señor, a ti. Te amamos a ti como la cabeza, amamos a ti como el cuerpo, amamos a los miembros de ese cuerpo que son nuestros hermanos. Oh Señor, oramos para que seamos los que rescatemos a los hermanos de la confusión, de la división de Satanás y que vivamos como el cuerpo de Cristo. Gracias te damos por tu hablar, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.